Muchas gracias, Patricia. Buenas tardes a todos. Vamos a abordar en esta semana del 8 de marzo la violencia económica. Es una violencia difícil de identificar. Difícil de identificar porque no se nombra. Es invisible y tiene el tremendo poder de invisibilizar a la mujer que la padece. Es capaz de convertir a la víctima en nadie y dejarla dominada, sumisa, a merced de su agresor. Documentándome precisamente para esta tarde, estaba leyendo varios informes del Ministerio de Igualdad que decían que la violencia económica es la manifestación más frecuente de violencia de género después de la violencia emocional y del control psicológico. ¿Cuáles son las formas más comunes, ¿no?, de la violencia económica? El agresor impide a la víctima que tome decisiones sobre la familia. No tiene ni voz ni voto en las cuentas, ni en el acceso a los ingresos. No es capaz, porque no le deja a su agresor, de realizar compras de forma independiente. Y el agresor incluso llega a negarse a darle cierto dinero para que ella pueda afrontar los gastos no propios, sino los gastos del hogar. Es una violencia que vamos a intentar sacar a la luz desde todas las aristas. Y por eso tenéis delante a estas 4 grandes mujeres, 4 grandes expertas, que nos van a guiar por una violencia invisible que hoy queremos visibilizar. Aquí a mi ladito está Marisa Soleto, directora de la Fundación Mujeres. Bienvenida, muy buenas tardes, Gracias, Marisa. Silvia. Raquel Alcaraz, economista experta en igualdad. Raquel, muy buenas tardes. A su lado, Carla Vali Durán, abogada experta en violencia machista. Carla, bienvenida. Buenas tardes. Y Ana Villarrubia, psicóloga forense. Muy buenas tardes, Ana. Buenas tardes. Vamos a comenzar tocando tierra con la violencia de género para saber identificarla y para poquito a poco ir abundando dentro de ella. Revisando testimonios de víctimas, hay una de las frases más repetidas por parte de las mujeres que la padecen, que es: ¿pero tú dónde vas a ir si yo tengo el dinero, si yo tengo el poder? Y no es una frase baladí, Marisa, porque encierra una cárcel y la imposibilidad de que la víctima pueda abrir la puerta. Sí, claro. Es decir, que hay una cosa que desde las organizaciones feministas, como Fundación Mujeres, intentamos siempre explicar, ¿no?, a la población en su conjunto cuando hablamos de violencia contra las mujeres. Y es que, efectivamente, estamos hablando de una violencia de control. ¿No? Estamos hablando, incluso en los casos más graves de asesinatos y homicidios, estamos hablando de un señor, habitualmente, que en el marco de la pareja cree que puede ejercer incluso violencia extrema porque quiere controlar a su víctima. Y ahí, mis compañeras darán cuenta de ese relato, pues un agresor hace daño con lo que tiene a mano, y el dinero, por cuestiones que yo creo que mis compañeras van a explicar también, bueno, pues hay el patriarcado nos ha colocado a las mujeres también en una posición de desventaja, ¿no?, frente a lo que es el control económico de familia, etcétera, etcétera, que hace que a veces sea muy fácil para un agresor no solamente ejercer esa violencia sistemática, estructural contra las mujeres, sino además arruinar la posibilidad de reconstruir su vida, ¿no?, que yo creo que es además un enfoque que es el que yo venía a exponer también, ¿no?, el tema de no solamente cómo se utiliza el dinero para hacer daño, para cometer un acto de violencia en sí mismo o acompañar otros actos de violencia, sino además para disminuir las posibilidades que tiene una mujer de librarse, ¿no?, de salir, de encontrar la puerta de salida, de escapar de la situación de violencia. ¿Cómo se suele controlar a una mujer a través de la violencia económica? ¿Se le puede llegar a impedir a trabajar? No tener ni tan siquiera acceso, entiendo, a los recursos de la familia, ni tan siquiera pedir el crédito, todo el dinero que pueda tener por una herencia, por unos ahorrillos que haya podido conseguir, dejarlo obligada en manos de su agresor. De múltiples formas, ¿no? Es decir, que efectivamente la violencia ejercida contra las mujeres tiene unas características especiales que básicamente lo que va disminuyendo son las oportunidades
de las mujeres que son víctimas, las aísla de su entorno familiar, las aísla de su entorno laboral, etcétera, etcétera. Y efectivamente dentro de eso, pues el último paso es recortar los recursos económicos que permitirían escapar, ¿no? Por eso también es muy importante para las organizaciones feministas trabajar en lo que venimos a llamar, ya saben ustedes que a las feministas nos gusta poner palabras a todo, ¿no? En esto que llamamos el empoderamiento económico de las mujeres, y que en definitiva decir que parte de la prevención tiene que ver trabajar en la autonomía de las mujeres. O sea, mujeres más autónomas económicamente son mujeres más libres, incluso en los momentos en los que hay que tomar decisiones muy difíciles, ¿no? Y luego hay formas de control, que yo es también lo que venía a contar, que nos ayudan también a entender por qué los agresores utilizan la violencia económica, ¿no? Y cuáles son sus efectos en el largo plazo. Porque hay una experiencia que venimos desarrollando en Fundación Mujeres desde hace algunos años, que se llama el Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla Prieto, y que acompaña a las familias de las mujeres asesinadas y a sus hijos e hijas. Y ahí yo les podría contar algunos casos de cómo efectivamente el daño económico se planifica incluso más allá del daño extremo hacia la víctima, ¿no? Y entonces, podría contarles, por ejemplo, que más allá de, digamos, las formas más habituales, que es el impago de pensiones de alimento o, efectivamente, recortar otro tipo de recursos de las víctimas, tenemos asesinos que, desde la cárcel, ya condenados, han estado oponiéndose a la disolución del régimen de gananciales, por ejemplo, para intentar evitar que sus propios hijos accedan a la herencia de sus madres. Hemos visto cómo efectivamente se produce, tanto por parte del agresor, a veces con la connivencia de la propia familia paterna, ¿no? de la familia del agresor, del asesino en este caso, cómo se producen daños sobre la vivienda habitual de los menores, se evita poder entrar en acceso de lo que era la vivienda habitual de los menores, o se producen daños severos sobre estas viviendas. Hemos visto incluso algunos ejercicios de planificación del daño de la violencia económica vinculadas a feminicidios que nos han asombrado incluso a personas que llevamos mucho tiempo trabajando, ¿no? Y les cuento un caso concreto, un doble homicidio que se produce en Vitoria hace unos años y que efectivamente el asesino, tal como se relató en el juicio, estuvo acechando durante cierto tiempo a la mujer que terminó asesinando y a su madre, que también la acabó asesinando, y que tenía un piso en propiedad, bien privativo en este caso, que hubiera sido el patrimonio que hubiera atendido la responsabilidad civil derivada de su hecho criminal. Es decir, ese piso hubiera servido para pagar las indemnizaciones de sus hijos e hijas como consecuencia del juicio penal. Ese piso se puso a la venta un día antes de que se cometiera el asesinato. Y ese piso se vendió desde la prisión preventiva por un error, efectivamente, en la aplicación de algunas medidas de protección, con la connivencia de un despacho de abogados y de una notaría, a través de un testaferro. Por lo tanto, podemos pensar en que efectivamente es una violencia económica que no es una derivada más, sino que se planifica dentro de los hechos, que en muchas ocasiones, por ejemplo, y si están ustedes atentos y atentas a lo que son los crímenes que se producen, verán que en muchísimas ocasiones hay un crimen y se quema la vivienda, hay un crimen y se produce daño sobre propiedades y que efectivamente ese daño van a contribuir a la generación de bolsas de pobreza infantil, en el caso de los feminicidios, que es lo que estamos intentando trabajar desde el Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla Prieto, acompañando a las familias y becándolas. Y además meten a las familias que se ocupan de esos niños y niñas, a veces menores, ¿no? Y que, por ejemplo, no pueden ser titulares de hipotecas o que tienen muchísimas dificultades en reclamar a los seguros, porque el tomador del seguro es la persona que ha producido el daño y, por lo tanto, en otro caso, que les cuento rápidamente, es decir, un asesino que compra 2 botellas de butano vuela a la casa. Afortunadamente, aquí tuvo la prudencia de mandar a sus hijos fuera de la casa y termina matando a su mujer en esa explosión.
la familia se encontró, los hijos e hijas se encontraron con que no pudieron reclamar ni tan siquiera ayuda para el desescombro que provocó la explosión. Por lo tanto, hay mecanismos de violencia económica que tenemos que analizar, y por eso estoy tan contenta y quiero darle las gracias a Sofín por habernos llamado, porque creo que hay procesos que en calidad también de población general, cuando hablamos de tolerancia cero o cuando hablamos de ser responsables o consumidores y consumidoras responsables, por ejemplo, de servicios financieros o de las aseguradoras de seguros, ¿no? Hay propuestas que podemos hacer desde un compromiso y solidaridad. Por eso, muchísimas gracias por tenerme en esta cuestión, porque sí, podemos hacer cosas y la tolerancia cero significa también ser exigentes con las entidades bancarias y financieras para que hagan determinado tipo de cosas. Raquel, enseguida hablaremos de una situación de separación o de divorcio, pero antes vamos a ir un paso previo, ¿no? Cuanto mayor es la dependencia de la víctima económicamente respecto del agresor, más difícil es que denuncie. Bueno, a nivel práctico, desde luego. O sea, si no tienes los medios para denunciar, la dificultad es increíble. Lo que pasa que normalmente van unidas a otra serie de cosas. Por eso yo creo que es muy importante, como bien ha dicho Marisa, la parte de empoderamiento económico y educación financiera. Aquí yo creo que hay una distinción importante que se está empezando a hacer cada vez más, porque hemos estado muy ocupados y ocupadas durante mucho tiempo con el concepto de independencia económica de las mujeres, obviamente con la incorporación de la mujer al mercado laboral y desde luego muy importante, pero yo creo que hay un paso más allá que tenemos que ir, que es el que cada vez se está hablando más, unido también a la violencia económica, y es el tema de la autonomía económica y financiera de las mujeres, porque es un paso más allá. Podemos, de hecho, incluso a nivel estadístico, podrían mentir las estadísticas si una mujer realmente es autónoma y puede hacer y es libre para utilizar su dinero, ¿no? Y si medimos independencia económica, es decir, una mujer que está trabajando, que tiene unos ingresos y se supone que puede utilizarlos. Sin embargo, la autonomía económica y financiera va un poquito más allá, ¿no? Y esta yo creo que es la parte importante en la que hay que trabajar. Marisa ha hablado de empoderamiento económico, que me parece una parte fundamental, ¿no? Saber cuáles son nuestros derechos, ser capaces de hablar de dinero, ¿no? Parece que también el dinero está relegado al hombre, ¿no? Parece que hablar de dinero a veces como que quedara mal, no, hay que hablar de dinero. Yo llevo también muchos años asesorando en emprendimiento y es curioso cómo con las mujeres, acompañándolas en su proceso emprendedor, el dinero es de lo último que hablan y dices que se ilusionan mucho por su proyecto, obviamente, pero al final hay que ponerle números, ¿no? Porque si no, ¿para qué estamos intentando poner un proyecto de negocio y sacarlo adelante? Entonces, esta parte de empoderamiento económico es súper importante, y la parte de educación financiera, que tiene que ver con conocer todos estos procesos y las consecuencias que tienen muchas decisiones que tienen que ver con el largo plazo. Como ha explicado Marisa, además hay muchos agentes y muchos actores implicados, que me parece muy importante: el papel de la banca, los procesos que tienen que ver con notaría, con aseguradoras. Todo esto está dentro de la educación financiera y muchas veces las mujeres desconocen hasta qué punto eso puede ser no solo que no conseguir salir, si es que, de hecho, cuando ya se produce la ruptura y la separación, la violencia económica sigue su curso, porque hay proyectos que a nivel económico y financiero siguen su curso y pueden durar durante años, ¿no? Entonces, para la autonomía económica y financiera me parece fundamental esos dos pilares: educación financiera por un lado y, por otro lado, empoderamiento económico de las mujeres, fundamental. Hablaba Marisa del caso de un asesino que desde la cárcel evitó que se ejecutase la herencia y, por tanto, que sus hijos se beneficiasen de la parte que le tocaba a su madre, que él mismo había asesinado. Hablabas, por ejemplo, de la banca. En ese sentido, ¿la banca tiene las manos atadas o tiene algún tipo de recurso para favorecer que esa parte de la herencia se desbloquee? Bueno, ahí a lo mejor va a contestar mejor ella, posiblemente en la parte legislativa, pero sí, desde la parte de banca, que además trabajé muchos años en banca, hay otra parte que es la responsabilidad de saber a qué cliente tienes enfrente. Y cuando estás atendiendo a cualquier tipo de persona, en concreto mujeres, que es de lo que estamos hablando, tú sabes y
y hay determinadas preguntas que se pueden hacer y sabes el nivel de conocimiento que tiene esa persona ante lo que está firmando o lo que va a firmar o las consecuencias que puede tener. De hecho, yo creo que nos sonará a todas y a todos el que ahora para firmar una hipoteca hay que ir antes a la notaría para que te expliquen lo que estás firmando, ¿no? Eso es una realidad. Hay muchas circunstancias y muchas situaciones del día a día y de la vida que firmas cosas con una letra pequeñísima así en el que hay un montón de consecuencias que a priori pueden parecer banales o que nunca te van a pasar, ¿no? Pero que no, que tienen una importancia muy relevante y que pueden tener un compromiso que puede ser incluso de por vida o que tranque tu proyecto de vida durante años. Carla, ¿cuánto pesa la violencia económica contra una mujer a la hora de decidir el paso de decir hasta aquí he llegado, me divorcio o me separo, sabiendo que no tiene recursos económicos para poder hacerlo? Lo ocupa todo, porque al final yo creo que muchas veces nos preguntamos qué hace falta para poder denunciar y no nos damos cuenta que hacen falta cuestiones materiales. Es decir, no solamente que yo tenga derecho al acceso a la denuncia, que yo tenga la posibilidad de presentar pruebas, sino que tenga la capacidad de poder vivir autónomamente, ¿no? Que me pueda mantener a mí misma, que pueda mantener a mis criaturas. Y ahora escuchando a las compañeras pensaba que aquí debemos tener muchísimo de genealogía feminista, tanto de las grandes teóricas, pero también de nuestras abuelas. El sentido, creo que todas hemos recibido el consejo mítico de nunca dependas de un hombre, ¿no? Ten siempre tu propio salario. Estamos hablando justo de esto. Entonces, nuestra primera gran teórica tiene que ser esta, ¿no? Entonces, incorporado esto, volvemos a lo de siempre. Hay una cuestión estructural, ¿no? En que las mujeres pues seguimos cobrando mucho menos, seguimos ocupando muchísimas más horas en tarea de cuidados y que por lo tanto, ¿no? Cuando hay el nacimiento de una criatura o hay un embarazo, ahí empezamos a tener una desigualdad económica mucho más acentuada y por lo tanto se abre también un nuevo abanico de posibilidades en relación a la violencia vicaria económica que puede haber, ¿no? Me gustaría tratar el abanico entero, es decir, muchas veces pensamos en los casos más extremos, ¿verdad? Porque son los que nos llevan también a más conclusiones de una forma más clara, ¿no? Porque son los que tenemos conocimiento de casi absolutamente todo y donde no tenemos una cifra oculta del delito, ¿de acuerdo? Pero yo no sé si vosotras tendréis en mente estos vídeos que salen en TikTok, en Instagram, donde hay novios que hacen bromas, donde rompen cosas de sus parejas, les cortan cosas del maquillaje, ¿no? La rocían con alcohol y les prenden fuego. Todo esto no es más que una forma de control desde lo económico de te vas a tener que comprar otra vez todo lo que estoy rompiendo porque lo decido yo. Y esta es la forma más light para empezar a agrandar este problema poco a poco en la relación. Y además esto pasa en relaciones de parejas muy jóvenes, ¿no? Porque estamos pensando en personas pues, de mediana edad y esto pasa en todas las edades y además pasa en todas las clases sociales, desde las mujeres más humildes hasta las más privilegiadas, ¿no? Y me gustaría añadir precisamente esto, ¿no? Que la más privilegiada de nosotras está peor que el más privilegiado de los hombres. Hace muy poco salió un libro que se llama No digas nada, de Astrid Gil Casares, ¿no? Que cuenta su divorcio del segundo hombre más rico de España y nos cuenta precisamente esto, ¿no? La necesidad del silencio, ¿no? De no mover nada para no perder derechos, pero también para no perder estatus, para no ser señalada, ¿no? Porque en el fondo el divorcio lo que implica es una pérdida de capacidad económica, pero además una herramienta poderosísima, por lo menos hasta la mayoría de edad, de los niños. Entonces, claro, es un plano a larga vista que les da derecho a muchísimas cosas, ¿no? Marisa antes lo decía muy bien, jurídicamente es que encuentran fórmulas que hay un nivel de creatividad que no os lo imaginaríais, ¿no? Nos encontramos insolvencias punibles, que quiere decir que se venden lo poco que tienen o lo que tienen de herencia, no sé qué, hacen una sociedad, ¿no? De repente vacían de patrimonio de un día para el otro. Y además porque creo que aquí el acceso judicial todavía está también muy sesgado por la capacidad económica, ¿no? No es lo mismo si tú tienes la posibilidad de preparar largamente tu caso, ¿no? Con abogados de oficio comprometidísimos, ¿no? que existen, o bien con el abogado de confianza de la familia que te lleva, ¿no? holísticamente, digamos, todo tu patrimonio y que tiene la capacidad de pensarlo todo desde todos los prismas. Y claro, esto lo cambia todo mucho, ¿no?
Creo que después igual tenemos tiempo para hablar esto, pero en violencia vicaria ocurre algo que es muy llamativo, que es que la mayoría de los agresores se suicidan, ¿de acuerdo? Después de asesinar a las criaturas. Y esto implica un desgaste económico abismal. De hecho, hasta no hace mucho, en un caso que llevamos en Cataluña, del asesinato de un niño que se llamaba Leo, que tenía 3 añitos, nos empezamos a hacer preguntas que no se habían planteado todavía. Yo era una abogada, todavía lo soy un poco joven, y pensaba, ¿por qué nadie ha planteado esto? ¿No? Llamaba a la delegada del Gobierno contra la violencia de género y le decía, ¿hay precedentes de esto? Nadie ha reclamado económicamente por la muerte de un hijo del cual no eres dependiente. Ninguna mujer antes había llevado a la luz esta cuestión. Y me parece que es que el Estado no estaba teniendo en cuenta que aunque tú no dependas económicamente de tu hijo, hay una situación de desgaste económico que es brutal, porque además no se sabe cuándo tú vas a poder volver al mercado laboral. Entonces, claro, económicamente es una cuestión muy incierta y yo creo que precisamente por lo incómodas que nos sentimos las mujeres a la hora de reclamar nuestros derechos en general y en lo económico en particular, nadie había planteado en absoluto esto. Y yo creo que precisamente esta es una de las tareas pendientes, ¿no? Abrir el abanico para que tengamos en cuenta desde la imposibilidad de acudir a nuestro puesto de trabajo, desde la imposibilidad de mejorar nuestras carreras, de controlar nuestro dinero, de prever un futuro para nuestras criaturas que no esté condicionado a aceptar ciertas cosas por el maltratador. Entonces, tenemos que pensar en todas las esferas y también en todas las situaciones, de las menos privilegiadas y más humildes hasta las que lo son. ¿La violencia económica está recogida, tipificada en la ley? Claro, tenemos la Ley Orgánica 1/2004, que la tenemos ya un poco viejita después de 20 años, ¿no? Que ya preveía acciones y medidas para la prevención y también partidas económicas, ¿no? En relación a las ayudas que debían tener las mujeres, precisamente, pero no estaba recogida plenamente en el Código Penal. Me explico. Sí que es verdad que hay alguna cuestión relativa a las pensiones, por ejemplo, o a las coacciones de carácter económico, pero no tenemos un abanico tan grande donde se recojan todas las acciones. Y precisamente por eso, hace algunos años, una magistrada del Penal 1 de Mataró, que es Lucía Viles Palacios, que ahora mismo es vocal en el Consejo General del Poder Judicial, planteó al legislador, ¿no? Que se legislara completamente en el Código Penal el delito en esta perspectiva económica y que englobase todas estas conductas. Porque realmente yo creo que tenemos el foco muy puesto en la cuestión de las pensiones, que es muy importante y que yo creo que es la manifestación de violencia vicaria más común que conocemos, de utilizo a los niños como instrumento para hacerte daño a ti y así tengo una fórmula de control absoluta. Pero realmente hay muchísimas otras fórmulas que a largo plazo generan muchos efectos negativos contra la víctima y además también contra la familia en sí. ¿En qué momento, Ana, una mujer se identifica como víctima de violencia económica? ¿Lo identifican rápidamente? No. ¿Cómo es? ¿En qué momento dan el paso? Pues les cuesta muchísimo y yo creo que el privilegio de trabajar en el día a día en un espacio muy íntimo, tanto con mujeres que son víctimas como con hombres que son abusadores. Y lo primero que me encuentro es esto, que el término violencia genera muchísimo rechazo. En ellos, por supuesto, porque no se reconocen en ese rol, y en ellas porque hay una parte de autoestima que les va la vida en ello, ¿no? ¿Cómo yo voy a reconocer todo esto como parte de mi identidad? Y además, si lo reconozco ahora, quizá tengo que retroceder a 20 años atrás y darme cuenta de que llevo mucho tiempo sucumbiendo. Entonces yo misma les planteo, ¿no? Tengo reticencias yo misma a la hora de utilizar el término porque le tengo mucho respeto. No le tengo ningún miedo, pero le tengo mucho respeto. Y creo que es importante, ¿no? Porque utilizarlo en balde implica trivializarlo y trivializarlo es normalizarlo. Y creo que es una grandísima irresponsabilidad. Pero empezamos a plantearles, ¿no? En el momento en el que tu autonomía, a cualquier nivel, libertad de movimiento, posibilidad de cambiar de trabajo, posibilidad de elegir un tiempo, una excedencia, tu autonomía se ve obstaculizada porque no dispones de un patrimonio que así tratamos de operativizarlo y acaban entrando ellas solas a ver realmente lo que están viviendo. No dispones de un patrimonio que en ocasiones es tuyo, de origen, y otras veces lo has contribuido tremendamente activamente y noblemente a construirlo, pero no puedes disponer de él. Tu libertad, a todos los niveles, empieza a verse limitada por la tiranía de alguien que hace dos cosas, chantajea y extorsiona en base a odio, a rencor, simplemente por una posesión que no es suya, que eres tú misma. Tercera casuística. Tú misma has empezado a entender que ceder tus recursos económicos, tu patrimonio,
tu nómina en el día a día, cederla, regalarla, incluso ceder lo que sabes que es de tus hijos, incluso acudir a tus padres, a tu familia de origen, a pedir dinero para dárselo a él, con tal de que te deje en paz, con tal de que en un momento dado estés conteniendo un tipo de agresión mayor, con tal de que tengas la seguridad de que la explosión agresiva la estás por lo menos encapsulando, eso te parece una buena idea. Hace tiempo que te parece una buena idea. Y por último, el dinero ha sido un mal argumento, mal esgrimido, con un mal peso a la hora de decir, bueno, es que tu formación no es prioritaria en esta relación, en esta familia, en este proyecto de vida que tenemos, porque la mía va a ser más rentable, por tanto, ¿para qué? Bueno, es que tu ocio, sobre todo este tipo de ocio, no es necesario, porque en este momento no podemos permitírnoslo. Bueno, es que esto de autorrealizarte en la vida, ¿qué pasa? Que te has puesto a leer cosas y ahora de pronto te crees que, en fin, te das cuenta de que el dinero se ha utilizado de forma tremendamente maquiavélica al servicio de la destrucción de tu identidad. Y ahí empiezan a decir, bueno, quizá no lo quiero llamar violencia todavía, pero me reconozco en esto, ayúdame. Y trabajamos del mismo modo con ellos, que también me parece interesante. Por eso yo también quería hoy hablar de lo sutil que es este tipo de violencia. Decíamos invisible, efectivamente, porque el titular de esta charla a una mujer que todavía no se ha dado cuenta ya le genera rechazo. Y yo espero que este encuentro de hoy le llegue, tanto a ellas como a ellos. Es civilino, es invisible y es generalizado. De modo que, si os parece bien, aprovechando este espacio de divulgación, de crítica, de reivindicación, quería darle voz a tres testimonios de la consulta que me han pedido expresamente que lo hiciera, si os parece, y que seguramente veréis mucho de lo que acabáis de contar reflejado. María Alejandra es un nombre verídico. Es empleada de una multinacional y gana un dignísimo sueldo de casi 2.000 euros al mes. Su ex ocultó, y aquí la banca tiene mucha responsabilidad y los abogados también, un inmenso patrimonio, cuando digo inmenso es inmenso, con muchísima facilidad, con la connivencia, por supuesto, de asesores fiscales que hicieron una enorme ingeniería financiera, sabiendo qué es lo que querían lograr. No lo hicieron a nivel fiscal, no, lo hicieron para sabotearla a ella, sabiendo que su objetivo era el siguiente, que sus 3 hijos, que por supuesto no entendían que de un día para otro tenían que renunciar a los clubes privados a los que acudían, tenían que renunciar a su lugar de vacaciones habitual con su pandilla de toda la vida, tenían que renunciar incluso a veces a las extraescolares y a ciertos privilegios del día a día. Como no lo entendían y estaban en edades, obviamente, pues entre los 6 y los 12 años, de gran inmadurez, rápidamente compraron el discurso del maltratador. Es muy fácil. Lo compraron y le dijeron al unísono, ya nos dijo papá siempre que eres una vaga, que tu familia es de muertos de hambre, y por tu culpa él se ha tenido que ir. Esa es la historia de María Alejandra, que ha tardado años y sigue batallando todavía por conseguir por dejar de hipotecarse simplemente para pagar colegios y universidades. María Ángeles es una empresaria de muchísimo éxito, es heredera y gestora, de hecho, de un grandísimo patrimonio familiar, pero su exmarido llevaba sometiéndola a vejaciones, palizas y violaciones durante más de 20 años. Por supuesto, algo que en su entorno desconocía. Gracias a Dios, pues él le fue infiel y en un momento dado se fue, menos mal, porque si no ella jamás se habría librado de él. Y ella me cuenta el día que viene y me dice, este es el libro de mi vida, que era el informe pericial que estábamos haciendo para conseguir una orden de alejamiento. Me dice, es que la culpa no era de él por gastar tanto. Él no tenía ni oficio ni beneficio. Gastaba mucho dinero en juego, alcohol, drogas, también en prostitución. Pero la culpa era mía, porque una vez yo le daba el dinero, no entendía que yo no tenía por qué preguntar. No tenía por qué decirle, oye, si ayer te di 2.000 euros, ¿por qué no llegas a fin de mes? La culpa era mía porque yo le estaba controlando a él los gastos. Y le pedía explicaciones de por qué no estaba ahí para mi hijo y por qué lo que yo le daba no le repercutía. Y el último testimonio me parece muy interesante porque es el de José Ángel. Es un hombre. El nombre no es verídico, es lo único. Él me ha pedido que el nombre no sea el suyo, pero es un hombre que está haciendo un grandísimo esfuerzo, está enrabietado con su exmujer a más no poder. Y le costó muchísimo entender que no tenía cabida esta formulación en la que estaba obsesionado. Abro comillas, porque no quiero ser deslenguada, ¿por qué coño tengo yo que pagarle la pensión el día 1 si resulta que a mí el juez me dice que puedo hacerlo el 5 o el 7 y además que la nómina puede llegar más tarde? Pues mira, el día 1 porque lo tienes, simplemente porque lo tienes. Segundo, porque la hipoteca también se la pasan el día 1, o quizá antes. Tercero, porque tus 2 hijas viven en una casa en la que se paga la luz, el agua, la calefacción y la comida. Siguiente, porque van a un colegio concertado en el que cuando el día 1 no pagas, en ese mes le quitan la tablet, que es alquilada, y las extraescolares. Y por tanto le privas de una vida en comunidad y con sus compañeras. Y por último, porque ya el mes pasado, era un mes de mayo, se han quedado sin ir al viaje de fin de curso.
De 60 alumnas, 2 niñas se han quedado sin ir, simplemente porque tú decidiste que la excursión primero la pagaba ella y ya luego tú le pagabas la mitad. Entonces, bueno, yo creo que entender esto, ¿no? No la estás fastidiando a ella y aunque tengas intención de hacerlo, ¿con qué estás jugando? ¿Qué tipo de persona eres cuando te conviertes en este rol abusivo que utiliza el dinero de forma, no quiero decir maquiavélica, es que es mucho peor que eso, es destructiva, es destructiva. Y las mujeres en un momento dado son capaces de decirte, no, hombre, no, si yo lo que no quiero es llamar la atención, porque yo puedo. Sí, sí, pero es que el yo puedo no sirve. Es que habéis construido un proyecto de vida y ahora hay que hacerse responsable de todo lo que habéis construido juntos. Así que me gusta hablar de violencia silenciada. Efectivamente, violencia inconsciente en el mejor de los casos, como este caso que os traía de este hombre, pero otras muchas veces son violencias aplaudidas entre amigotes, que entre 4 cervezas se dicen eso de ¿por qué narices, por no repetir el taco, tengo yo que? Pues sí. Pues tienes que, porque el dinero te da acceso a lo más básico, obviamente, a cubrir necesidades. Te da acceso a un estilo de vida, creo yo, al que no tienes por qué renunciar. A veces sí, uno pierde el trabajo, pues tiene que cambiar de estilo de vida, pero no tienes por qué renunciar ni tus hijos porque no hay nada que lo justifique. Y en última instancia, porque se convierte en un instrumento tan despótico que yo creo que si ellos mismos se dieran cuenta de en qué tipo de personas se están convirtiendo, no lo querrían, pero se cargan de razones y se dotan de motivos. Entonces me parece importante que hablemos abiertamente tanto de hombres como de mujeres para que nadie pueda seguirse autojustificando. ¿Y cómo reacciona a este tipo de violencia el entorno de la víctima y del agresor? Pues es curioso, porque el entorno de la víctima muchas veces se pone del lado del agresor. Lo siento, es la vivencia que yo tengo en el día a día. Cuesta entenderlo porque se ponen del lado, por supuesto, de forma sucinta. Pero cuando uno le dice a su hija o a su hermana, mujer, ¿por qué no esperas un poco que los niños tienen 8 años, 10, 12, que terminen el colegio? ¿Por qué tengo que esperar a que terminen el colegio? Mujer, vas a crearles un trauma. Van a ser unos hijos de padres divorciados. Mujer, ¿por qué no claudicas? Que total no te va tan mal. No es tan complicado. No puedes seguir teniendo la vida que tenías, aunque sea de puertas para afuera y dentro aguantar. Cuesta mucho que la familia entienda, porque lo primero que quieren es que la persona mantenga un poco ese estatus, esa forma de vivir, sea la que sea, pero esa realidad establecida, previamente establecida. Trabajamos mucho con las familias de ellas, trabajamos mucho con los padres de ellas, que un día se derrumban y te dicen, yo no sabía que esto estaba pasando, de verdad que yo quería que mi hija estuviera bien. Yo no tenía ni idea de que le estaba animando a que se quedase en un pozo y en un agujero. Y las familias de ellos pues tienden a demonizar a la otra parte porque es, ya sabéis, no voy a utilizar ningún tipo de apelativo. Fíjate, siempre lo pensé, al final esto es lo que quería conseguir. Cuando te estoy hablando, Silvia, os estoy hablando de pensiones que no son ni muchísimo menos desorbitadas porque ninguna de ellas llegan a cubrir el gasto ni la mitad ni el 50% de lo que cuesta el colegio, la comida y la casa, ni siquiera. Pero claro, es que era tu propiedad. Es que esa hipoteca la pagaste tú en su mayoría. Es que no te acuerdas, ya, pero nadie se acuerda del rol que estaba cumpliendo la mujer mientras tú podías salir allí a hacer otras cosas o a divertirte de otra manera. Y en este contexto tan difícil, cuando una mujer decide dar el paso y decide separarse o divorciarse, pensando en que tiene hijos, el agresor, Carla, llega a amenazarla con que no va a poder hacerse cargo de la custodia de los pequeños porque ella tiene una mano delante y una detrás, probablemente porque él le haya prohibido trabajar, le haya prohibido ascender, le haya prohibido acceder a su propio patrimonio, como nos estabais contando. ¿Llega la amenaza también justo en el punto crítico de la separación? Por supuesto, Silvia, y de hecho, simplemente desde el momento en que están planteando el escenario de qué pasaría si me separara, ¿no? Es decir, ya no es el momento crítico justamente, sino como que ni te lo plantees de forma material porque se te saque esa idea de la cabeza. Y yo creo que ahí tenemos un problema que es que las mujeres tendemos a plantear las situaciones de una forma de resolución que vaya bien a toda la familia. Nos cuesta muchísimo las situaciones confrontativas de pensar, mis derechos están en confrontación con los derechos de otra persona. Y entonces tengo que poder defenderlos para pensar que es lo mejor para mí, incluso para mi criatura, ¿no? Y muchas veces ya se plantea desde una situación de renuncia, ¿no? A mí me cuesta también a veces como convencer a mis clientas de esto lo podemos pelear un poco más o
no te preocupes porque este es el acuerdo que nos están planteando, pero si entramos en sala seguro que conseguimos más, ¿no? Porque es lo que estaba diciendo hace un momento, no estamos pensando en pensiones que son estratosféricas y que nos permiten, vamos, un ritmo de vida. No, es que muchas veces estamos hablando de pensiones que son de 150 euros, 200 euros, que yo siempre me planteo que tiene el mismo nivel de gravedad que un político no sepa cuánto cuesta una barra de pan. Es que hay muchos padres que no saben cuánto cuestan los zapatos de un niño. Es lo mismo. No tienen ni idea de gobernar las vidas de sus criaturas, en el sentido de no saben qué hace falta, no hacen previsión de nada, no conocen nada. Y aún así están diciendo, es que esto es demasiado dinero. Porque es que no tienen ni idea del día a día, ¿no? Entonces yo creo que aquí tenemos un tema que es empoderar a las mujeres en el sentido de tú puedes confrontar. Tú tienes derecho a defender lo tuyo y lo de tus hijos y no renunciar a la primera de cambio, ¿no? Y es verdad que incluso hay muchas mujeres que me vienen a ver al cabo del tiempo, ¿no? Seguramente cuando han recibido ya mucho acompañamiento psicológico como el tuyo también, ¿no? Que dicen, pues ahora quiero reclamar las pensiones de alimentos de hace no sé cuántos años. Y le digo, pues esas están prescritas. Podemos reclamar hasta aquí, ¿no? Y entonces, claro, te das cuenta que al final hacen un clic y dicen, vale, que no es que renuncie yo, es que estoy renunciando yo por mis hijos. ¿Y cómo les voy a decir que no reclame esto en su día, ¿no? O sea, que encima se sienten culpables de no haber ejercitado, ¿no?, esta acción civil o penal en su momento. Y yo creo que realmente, ¿no?, y antes como he dado una pincelada de esto, la violencia vicaria más frecuente es esta, ¿no? Porque en realidad están diciendo, yo no le pago a mi mujer, ¿no? Y como decía la compañera pues sí, estamos ahí en el club, ¿no? Entre puros y un whisky que vale más que la pensión de tu hijo, ¿no? Y decido que este mes no le pago o que me demande y así ya se lo pagaré, porque como a mí no me viene de aquí, si me aplican un recargo o si me sancionan de alguna forma, es que me da igual. Si a mí el abogado casi que me sale gratis, porque yo le llevo no sé qué otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que es importante también visibilizar este pacto de caballeros, ¿no? De que no hay una sanción social muy evidente, ¿no?, en el sector masculino de no le estás pagando la pensión a tus hijos. No dicen esto, dicen, no, yo no le pago la pensión a mi mujer, ¿no?, como si fuera un complemento de su casa. Entonces yo creo que debemos darle una vuelta muy grande como sociedad a esta cuestión, ¿no? Porque realmente tenemos el hándicap ¿no? Las mujeres tienen un más difícil acceso al sistema de justicia por una cuestión estructural, tienen un déficit económico muy, muy grande y además les cuesta muchísimo más confrontar. Si tenemos estas tres cosas juntas, tenemos una situación de pobreza que acaba siendo encapsulada en el tiempo, ¿no? Y que de repente pues, se dan cuenta que, no sé, llegan después 15 años del divorcio y dicen, ¿qué he hecho yo todo este tiempo? Porque no he conseguido ahorrar, porque no he conseguido remontar mi vida, mi carrera, ¿no? Y debemos pensar que al final la violencia económica también es una forma de perder los sueños de las mujeres, que no me parece una cuestión menor. Yo creo que esta pérdida de lo más íntimo, de pensar yo quería ser tal cosa y esta persona rompió mi carrera, tiene un valor incalculable, ¿no? Pensemos por un momento cada una de nosotras en eso que quisimos ser con una persona que nos boicoteó a cada momento con todas las herramientas disponibles o que hubiese pasado con una persona que simplemente no nos molestara. Ya no digo que nos apoyara, que no nos molestara, ¿no? Porque la violencia económica es precisamente esto. No voy a dar apoyo a tu carrera y la voy a boicotear. Y entonces esto es algo que se traslada también a los hijos y las hijas. Es la diferencia entre puedo pagar una carrera universitaria o no. Puedo pagar que aprendas inglés o un segundo idioma de extraescolar o no. Todas estas cuestiones quedan dentro del mismo marco, ¿no? Y creo que es una asignatura pendiente que tenemos como sociedad, ¿no? Que es verdad que es imprescindible que haya una sanción legal y jurídica, incluso penal, de estos hechos, pero que tiene que haber una sanción social muy alta. Es que no se da, si es que se dan golpecitos en la espalda de qué bien, yo tampoco lo hago, ¿no? O sea, hay un refuerzo positivo y yo creo que es algo a acabar. Y luego, Marisa, hay un montón de violencias distintas. Es decir, nos encontramos un agresor que le dice a su víctima no trabajes, no pelees tan siquiera por escalar dentro de tu profesión, ahí estás bien. Nos encontramos a un agresor que dice, no, si quieres gastar algo me lo pides a mí, que traigo aquí el dinero. Y luego nos encontramos también con casos de mujeres que han aportado sus ahorros o una herencia
Y después de estar, nos decía Ana, durante muchísimo tiempo engañadas, porque este tipo de agresores utilizan muchas artimañas, se dan cuenta de que no tienen nada. Sí, y 50.000 ejemplos más que podríamos poner, ¿no? Es decir, el otro día me contaban el caso de alguien que se había dedicado a cometer multas de tráfico para generar una deuda porque tenían un litigio sobre el coche que estaba a su nombre, etcétera, etcétera. Es decir, que hay un comportamiento, yo creo que debemos diferenciar quizá dos tipos de comportamiento, ¿no? Y para empezar, si bien es cierto que cuando lo contamos desde el feminismo, ¿no? Estamos contando muchas veces comportamientos abusivos y que manifiestan desigualdades entre hombres y mujeres, cuando estamos hablando ya, digamos, de las fronteras de la violencia económica, estamos hablando de comportamientos delictivos. Es decir, quien utiliza los recursos económicos familiares para ejercer un control y, por lo tanto, también ejercer una violencia que será también psicológica, que será también… Estamos hablando de la comisión de un delito. Que efectivamente, probablemente, y se acaba de aprobar el Pacto de Estado, donde la violencia económica se ha convertido, junto con la violencia vicaria, por ejemplo, se ha convertido en unos temas de mayores preocupaciones, ¿no? Tiene que ver con el hecho de que necesitamos quizá una mayor precisión del reconocimiento de este tipo de violencia, pero no precisamente por una carencia legislativa, porque la violencia económica está definida en el marco del Convenio de Estambul, se ha definido en la nueva Directiva Europea y, efectivamente, la legislación española que tenemos, pues efectivamente habla de diferentes mecanismos de ejercicio, control, manifestación del control hacia las víctimas, ¿no? Entonces, quizá respecto de esa casuística tan extensa que estás diciendo, y yo creo que las 4 personas que estamos aquí estaremos de acuerdo en que el problema que hemos estado teniendo es básicamente, por seccionarlo un poco, por ejemplo, que la justicia haga reconocimiento de ese tipo de violencia. O sea, pero también tuvimos ese problema con la violencia psicológica en su momento, ¿no? Es decir, un juez puede reconocer fácilmente que te han puesto un ojo morado, pero, sin embargo, efectivamente, es mucho más difícil que reconozca que efectivamente han arruinado tu vida porque han, como decía Carla, han cortado tus sueños, han deshecho tu expectativa de futuro, han cortado las posibilidades de tú invertir en ti misma, te han aislado de tu familia, etcétera, etcétera. La violencia económica sería un paso más en ese abanico de comportamientos, insisto, delictivos, porque quizá hay otros comportamientos abusivos que quizá no sean delictivos, pero aquí estamos hablando… O sea, cuando hablamos en el marco del Pacto de Estado y la legislación, son comportamientos delictivos. Es decir, quien ejerce violencia económica contra su pareja, en un momento determinado va a cruzar una línea y se va a convertir en un delincuente. Y eso probablemente, cuando hablamos de sanción social, los entornos también tenemos que ser conscientes de ello, ¿no? Y el siguiente problema que tenemos en ese abanico tan amplio, lo que tú decías, ¿no? Desde un mero control de recursos hasta que efectivamente hay alguien que está intencionadamente generándote deudas para que no puedas dar de comer a tus hijos, eso, ¿no? Y demás, es el tema de cómo reacciona el resto de la sociedad, porque es un problema que tenemos que arreglar. ¿En qué sentido? En el sentido de que el agresor puede prevalerse de las lagunas que tiene el sistema para ejercer una mayor violencia sobre sus víctimas, ¿no? Y me vuelvo a centrar, porque es lo que mejor conozco, en el caso de los feminicidios, ¿no? Es decir, por ejemplo, hasta hace muy poco, un asesino de una mujer podía beneficiarse, y se sigue pudiendo beneficiar de una cosa que se llama reparación del daño. Carla lo conocerá bien, ¿no? En el sentido de que si adelantas una indemnización, ¿no? Pues, por ejemplo, el juez lo va a tener en cuenta y te va a rebajar la condena, simplemente, ¿no? Entonces, por ejemplo, hemos conocido casos de asesinos que han hecho cesión de bienes inmuebles como pago de la indemnización y que, sin embargo, las huérfanas, en este caso, un caso de huérfanas, no pudieron entrar en posesión de ese bien inmueble, pues porque a la legislación fiscal se le había olvidado dejar exento de impuestos esa transmisión patrimonial, ¿no? Y entonces, consecuencia de esto, el asesino se benefició de una bajada de la pena, mientras que la reparación real del daño no se había producido. ¿De quién es la culpa ahí?
O sea, ojo con cuando hablamos de violencia económica, hablamos de un comportamiento delictivo, pero hablamos también de una respuesta social e institucional que no es capaz de abordar el problema de la violencia económica y que no lo corrige. Y ahí es muy importante el pacto de Estado, porque vamos a intentar buscar soluciones concretas. Y yo les voy a poner un par de ejemplos de cosas que hemos promovido desde Fundación Mujeres. Por ejemplo, propusimos hace 2 años al Congreso de los Diputados una modificación de la ley tributaria que efectivamente gravaba ese tipo de transmisiones patrimoniales para que figurase específicamente que las transmisiones de bienes inmuebles y derechos que estuvieran asociadas a indemnizaciones por delitos de violencia de género estuvieran exentas de impuestos. Hemos hecho una contribución, hemos hecho un compromiso social. Otras cosas que hemos propuesto, pues efectivamente una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Enjuiciamiento Civil para que las disoluciones de gananciales, en ese caso que contábamos, se puedan hacer desde los juzgados de violencia de género y las puedan pedir los herederos, no solamente las víctimas. Porque claro, ¿de qué se prevale el agresor que está en la cárcel para decir no, te vas a fastidiar, no voy a dejar que entres a poseer la herencia de tu madre, en el sentido de que tu madre ya no está, no puede pedir la disolución de gananciales? La ley tiene que reconocer a los herederos con derecho a pedirla para poder hacer ese tipo de cosas, ¿no? Pero, perdóname, es que claro, estamos en el siglo XXI y nos estamos dando cuenta de que es el asesino encarcelado quien tiene que firmar para que sus hijos se beneficien Hasta hace de la poco, mitad de su madre. Pero venimos de un... Es decir, frente a los... Y aquí me voy a poner feminista radical. ¿Me dejas, Silvia? Adelante. Frente a los discursos negacionistas que dicen que las mujeres nos hemos pasado, tengan ustedes en cuenta que lo que tenemos es un contexto legal y social que todavía sigue dejando atrás los derechos de las mujeres. Hasta hace muy poco, el asesino en la cárcel, la noche que le metían en la cárcel, tenía que firmar la autorización de la tutela de sus hijos. Tenía que autorizar con quién se quedaban sus hijos. El día del asesinato por la noche, cuando la abuela se lo llevaba, el juez le decía al juez o el fiscal o la oficina, es decir, yo no estoy en tribunales, así que perdónenme, ¿no? Pero les decían, espérese un momento, que le vamos a preguntar al padre si le parece bien. Ese es el contexto. Entonces, eso en lo gordo, ahora ya no pasa, ¿vale? Pero eso en lo gordo, fíjense ustedes. Con lo cual, si nos vamos a las cuestiones de trazo fino, como es el daño patrimonial, es que normalmente, y es verdad que pasa, y este es el compromiso social de sensibilización social, es que la noche del asesinato, claro que nos tenemos que acordar de la protección patrimonial de los menores. Por supuesto que sí, porque si no te puede pasar que te vende el piso desde la cárcel. Entonces, ese paquete completo de medidas son lo que tenemos que poner encima de la mesa con el Pacto de Estado, ¿vale? Muchas de ellas las vamos a arreglar legislativamente, como estos cambios legislativos que hemos propuesto en el 2022. Hay otras de ellas que vamos a arreglar, y eso lo saben muy bien las personas que están aquí conmigo, con un comportamiento profesional de calidad. Es decir, las personas que en la justicia, que en la psicología, que en los servicios sociales, incluso que en la academia, en la formación, se ocupen de los temas de violencia de género, que entren en profundidad en ellos y que se preocupen realmente por el resultado que se produce sobre las víctimas. Y ahí tiene que haber un compromiso profesional que, déjenme también que arrime con mi sardina, las organizaciones feministas estamos trabajando intensamente para extender ese conocimiento y para que efectivamente se comprendan este tipo de problemas. Pero hay una tercera parte que tiene que ver con qué es una hipoteca y qué es lo que pasa con una hipoteca cuando hay un asesinato. Y el asesino es tu padre que ha matado a tu madre y tú tienes 14 años. Es decir, el banco, ¿qué tiene que hacer ahí? O sea, ¿cómo tiene un banco, una aseguradora, que posicionarse necesariamente a través de su propia responsabilidad social corporativa? Porque efectivamente no es fácil cambiar la ley mercantil, no es fácil cambiar la ley hipotecaria para que se haga cargo de estos poquitos casos, que son pocos. Pero sí podemos exigirle a los protocolos de buen gobierno y de responsabilidad corporativa de las entidades financieras que sí, claro que sí. Claro que tienen que hacerse cargo de una negociación particular para no perjudicar la sostenibilidad patrimonial y el futuro de unos niños y niñas que no tienen la culpa de que su padre, hipotecado, conjuntamente con su madre, haya matado a su madre y les haya dejado un lío
Bueno, o sea, ya tener una hipoteca normal para la mayoría de las personas, supongo que en Asufin lo lleváis mejor, pero para la mayoría de las personas tener una hipoteca es un lío. Imagínense ustedes esa abuela que se ha tenido que hacer cargo de menores cuando ya no tocaba y ahora le decimos que no, que se tiene que poner a resolver una posible ejecución hipotecaria sobre el piso, porque las ejecuciones hipotecarias no se detienen. Y si la familia materna paga, ¿qué pasa en una hipoteca establecida en un régimen de gananciales y establecida al 50%? Lo que paga la familia materna va a liquidar la deuda ¿de quién? Y cuando se subasta el piso, ¿cómo se reparte el dinero? ¿Y no nos da vergüenza? Yo sé que en Asufin os da vergüenza y por eso os necesitamos para intentar modificar este tipo de situaciones que son las lagunas en las que se esconde la posibilidad de hacer daño de los agresores que utilizan efectivamente el dinero y la violencia económica para extender un daño que nos perjudica a toda la sociedad y nos duelen especialmente los niños en este caso, y creo que le vamos a encontrar solución. O sea, creo que tenemos capacidad entre las organizaciones feministas, organizaciones de consumidores, que estamos además colaborando en entornos como el Observatorio, etcétera, etcétera, a intentar proponer soluciones, si es menester, al Ministerio de Economía o a quien o no sé, a Patricia Botín, que seguro que es sensible a este tipo de cuestiones, para que los bancos, las aseguradoras se atrevan a tener protocolos que realmente sean de tolerancia cero hacia la violencia de género. De momento estamos ahí, Raquel, en esta situación que está planteando Marisa, pero al menos hay una reflexión por parte de la banca de que eso tiene que dejar de pasar. Cuestiones como, por ejemplo, el hecho de que si hay una reflexión por parte de la banca, porque moverlo legislativamente al final va a ser por un empuje social. Pero la banca, cuando tiene delante un caso de este tipo, años después, hoy en día, reflexiona y dice, oye, me voy a sumar también a este debate, voy a aportar mis propias soluciones. Mi sensación es que no. No sé si desde Asufin me pueden decir lo contrario, pero mi sensación es que no. Y de hecho, oyendo lo que decían mis compañeras, aquí hay muchos elementos que son súper importantes de lo que han dicho y que responden a esta pregunta. Por un lado, la necesidad de sensibilización, responsabilidad de todos, ¿no? Todos somos partícipes de esta lacra y de lo que está pasando, ¿no? Y tanto si estamos a nivel directivo dentro de la banca como si estamos detrás de una mesa, yo creo, me refiero atendiendo en una sucursal, hay cosas que yo creo que nos debemos implicar y debe haber tolerancia cero. Y desde la banca yo creo que el nivel de sensibilización en la relación de mujer y dinero, y si hablamos específicamente de violencia económica, es muy pequeña o por no decir ninguna. Hay un desconocimiento total y un nivel de sensibilización muy pequeño. No sé a nivel legislativo lo que supondría o las dificultades que puede haber de cambiar leyes y demás, me imagino que será complicado, pero si esta parte de activismo social y de sensibilización y de tolerancia cero, yo creo que es fundamental en las soluciones, ¿no? El sábado 8 de marzo es nuestro momento para salir a la calle, no es un día festivo, es un día de reivindicación, ¿no? Y o el estar aquí hoy, ¿no? Pues esto llevándolo a la práctica y a nivel bancario es lo que yo creo que se debe pedir, y con organizaciones como Asufin y jornadas como estas yo creo que es importantísimo, porque no hay sensibilización. No hay sensibilización. Y luego otra parte muy importante que ha dicho Carla y que quería un poco resaltar, a las mujeres no se nos reconoce y no se valora el que utilicemos la agresividad, que es muy diferente a violencia, ¿no? Las mujeres, de hecho, si utilizamos la asertividad, ¿no? Pues enseguida está un poco mal visto, ¿no? Por no decirlo muy mal visto. Entonces, defender casos como estos, enfrentarte a toda la maquinaria legal y a toda la maquinaria bancaria es muy cansado. Decías tú también antes, Silvia, en pleno siglo XXI. Es que a mí me parece mentira que en pleno siglo XXI determinadas cosas que podrían ser casi automáticas, que todo está conectado, que las bases de datos están ahí y se podría ver
perfectamente en 2 horas la situación económica de esa familia, de esa situación, ver los movimientos que ha sido y casi tomar una decisión. A mí me parece increíble que en pleno siglo XXI, efectivamente, y con el nivel de comunicación que tenemos, que no haya una posibilidad, no sé cuál sería, ¿no? Y me imagino que a nivel institucional, a nivel legal, mover todo esto es complicado, pero yo creo que hay que hacer algo de manera que efectivamente se generen herramientas que a nivel económico podrían ser muy rápidas. Yo creo que Sobre podría todo ser para muy las rápido. mujeres que Sí. deciden decir, hasta aquí he llegado, Sí. voy a denunciarlo y voy a comenzar. ¿Es sencillo para una mujer que ha sido víctima de violencia económica comenzar de nuevo? Pues no es sencillo para ninguna mujer víctima de ningún tipo de violencia. En el caso de violencia económica, el problema no está solo en lo que haya sufrido, en cómo esté su situación emocional y su fortaleza, que posiblemente esté muy dañada y con dificultades para ponerse de nuevo en marcha con su vida, con su independencia y demás, pero el problema es que va mucho más allá. Normalmente las mujeres que sufren violencia económica lo que se encuentran es que incluso después de la ruptura el problema sigue existiendo o incluso se hace más grande, porque como ha explicado también Marisa y Carla antes, ¿no? Muchas veces se encuentran pues, que con un patrimonio destruido o con que siguen llegando multas de tráfico. O sea, el nivel, hay algún estudio que llega a hablar dentro de la violencia económica de es algo como muy planeado, no es algo así como espontáneo que salga y ya está. Normalmente es toda una planificación y se llega a utilizar en algunos estudios la palabra sadismo, porque hay verdaderos dramas que además eso, que impiden el retomar tu vida y intentar rehacerla, porque no es solo partir de cero. Si fuera a partir de cero, y no es solo además que te reconstruyen a nivel emocional, que ya es bastante, sino que aunque teniendo esas herramientas, teniendo ese apoyo, es que luego deudas, responsabilidades a largo plazo y compromisos financieros a largo plazo que es muy difícil retomar y resolver. Enseguida vamos a hablar con Carla de las deudas y de sorpresas desagradables que han podido encontrarse mujeres que han roto con su marido porque no soportaban más la violencia económica y se encuentran, insisto, con una sorpresa desagradable de la deuda que ha generado su nombre su pareja o expareja ya. Pero antes quería preguntarle a Ana, por tu experiencia, Ana, ¿qué hace que una mujer sienta ese clic y diga hasta aquí he llegado? Pues mira, estamos hablando de casos extremos. En los casos que llegan a Marisa son casos de encarnizamiento, o sea, retomo el término sadismo y encarnizamiento. Quien puede consultar con Raquel, pues quizá tenga ya una mínima intuición y tenga la suerte de poder contactar contigo. Quien llega a Carla tiene un aparato detrás que le permite un asesoramiento legal, pero me encantaría que esto lo viéramos desde la radiografía de lo que pasa en mujeres que están a tiempo. A nivel psicológico siempre trabajamos desde la premisa de nunca es tarde, siempre. Intentamos trabajar sobre la premisa de nunca es tarde, pero no es cierto. No siempre es aplicable el nunca es tarde. Entonces, cuando las mujeres hacen ese clic al que tú te referías, a veces han perdido muchísimas oportunidades. Para llegar a un cambio legislativo, para llegar a un cambio de estructura, para llegar a un cambio a nivel, no tanto de sensibilidad de la banca, sino de obligatoriedad de que la banca ponga en marcha ciertos protocolos, porque no quiero tampoco dejarlo en manos de la sensibilidad, eso va antes, pero luego viene la regulación. Para eso hay que dejar de normalizar algo para lo que no estamos ni educadas ni preparadas. Yo tengo 37 años y he conocido esto a través de mis pacientes, pero no me han preparado en la facultad para ello. Me he tenido que ir yo a formar para después poder ayudar a otras mujeres a que identificaran lo que les estaba pasando. Las mujeres con las que yo trabajo a menudo no vienen a mi consulta porque se vayan a separar. Cuando hablamos de que una mujer se va a separar o divorciar, ya estamos en el post. El post para mí ya es tarde. Estamos todas tratando prácticamente los casos tremendamente dramáticos o simplemente crueles. Pero ya estamos en el post. ¿Qué hacemos en el previo? ¿No? En la base de esta pirámide en la que muchas mujeres tienen ahora mismo 18, 20, 25, 30 años, están empezando a vivir, tienen una identidad proyectada hacia futuro y tienen todo el derecho del mundo y están claudicando, están transigiendo comportamientos de los que no son conscientes. Y me atrevo a decir que ellos tampoco son conscientes del todo. Quiero decir, quiero ser justa. Si nos falta educación a nosotras, quizá también falta algún tipo de educación desde las familias, los colegios, a nivel social. Estamos dejando claro, creo que un mensaje, que es que hay muchos agentes que contribuyen a que la violencia económica
continúe, perdure y cause estragos. Y son agentes sociales, desde los amigos que están tomando los whiskies que tú decías, hasta la banca o prácticamente incluso a veces los jueces y fiscales. Son muchos agentes sociales los que estamos participando, y probablemente todos lo hemos hecho en algún momento dado, para que esto siga sucediendo. Entonces, ese clic, me encantaría decirte que una mujer lo hace cuando ya no puede más, que es verdad, y es de agradecer. Y a partir de ahí le cogemos de la mano y no la soltamos. Por suerte ha acudido a cualquiera de nosotras, que sabemos cómo hacer, que sabemos encauzarla, que si no tenemos el título en Derecho sabemos a quién recomendarle, y que construimos una red de apoyo que es tremendamente eficaz. Y a veces incluso nos dejamos la piel porque no la pueden pagar. Bueno, pues buscamos los recursos para que también puedan beneficiarse aquellas mujeres que no lo pueden pagar o cuyas familias no están disponibles porque quizá no están físicamente disponibles. Pero ese clic me encantaría que fuera mucho antes. Cuando estoy decidiendo qué carrera cursar o si quiero ser mamá relativamente joven y empiezo a no hablar ciertas cosas, a no negociar, a plantearme que yo puedo con todo porque soy muy fuerte y soy una mujer valiente. Pero claro, eso no significa que las responsabilidades que tú asumas sean solamente tuyas. O en el momento en el que decido que me voy a ir a vivir con una persona, que me parece precioso el momento, no soy consciente de estar viviendo ningún tipo de violencia psicológica, ni mucho menos. Por cierto, toda violencia económica es también violencia psicológica. Y no todos los hombres que ejercen violencia psicológica son agresivos y violentos físicamente, pero sí todos los que son violentos físicamente ejercen violencia económica. Por tanto, es difícil de verlo cuando no has visto la otra cara, cuando la persona que tienes al lado es el hombre que tú has idealizado, a quien quieres, a quien amas, cuya familia te trata bien, te acoge como una hija más, pero no te das cuenta de que en el momento en el que te vas a ir a vivir con él, esa hipoteca que estás firmando, para la que tú quizá no has hecho ciertos cálculos, va a hacer que dentro de 15 años, cuando las cosas no sean tan bonitas, porque todos cambiamos de elección en un momento dado, pues esa casa ya no sea tuya. Y a lo mejor tienes hijos, o a lo mejor no, no importa, pero te quedas en la calle. Entonces, me encantaría también que pudiéramos poner el foco en toda la base que hay antes, en estos proyectos de vida que se van construyendo sin saber, sin teoría, sin dirección y sin sentarte a negociar. Parece que hablar las cosas está feo. Y decías, la asertividad de la mujer está mal vista porque parece que se está imponiendo. Bueno, es que enfadarse es tremendamente sano, para empezar. Y enfadarse sirve para poner un punto y un límite a aquello que es inadmisible. Pero ¿cómo voy a saber que es inadmisible si nadie me lo ha enseñado? Si nadie me ha invitado a conocer el recorrido. Mujeres que, insisto, en un momento de sus vidas, pues a lo mejor son ellas quienes dejan de elegirle a él. Y no ha habido un atisbo de violencia psicológica aparentemente previo. No ha habido nada. Pero es que las personas cambiamos y no estamos preparadas para eso. No nos cuentan que la película no dura toda la vida, que lo que estoy viviendo es un fotograma y que la película entera la veré cuando tenga 80 años y ya será muy tarde. Entonces, ¿la película entera en qué consiste? En que yo voy a cambiar, el otro va a cambiar. Y yo le quiero, le protejo, me protege, construimos una sociedad, porque la pareja es eso, es una sociedad, pero llega un momento en el que el otro puede cambiar y cuando cambian las reglas del juego se puede volver tremendamente cruel. ¿Por qué? Pues porque quiere defender lo que es suyo o piensa que es suyo, porque le toca en el bolsillo, porque la familia malmete, porque la sociedad le dice, oye, tú, no te hagas de menos, ¿no? Imponte. Eso no tiene por qué haber dado ningún tipo de señal hasta que no se plantea el conflicto. Y el conflicto puede llegar con 18 años, con 25 o con 52. Y efectivamente llega un momento en el que sí que hay pequeños puntos de no retorno. Entonces ojalá los clics fueran desde ya, desde la adolescencia. Y cuando una mujer decide salir de esa situación de violencia económica o de violencia psicológica, pongamos una víctima de violencia económica, Carla, decide dar el paso, se separa, se divorcia y entonces descubre que su marido ha estado acumulando durante años deudas a su nombre. Son casos reales, ¿no? Absolutamente. Yo creo que no sería difícil para muchas de las personas que estamos aquí conocer algún caso cercano, ¿no? Que de repente pues te empiezan a llegar cartas o te empiezan a contactar a ti porque estabas avalando una cosa que desconocías en absoluto, habías firmado papeles confiando, ¿no?, en tu pareja, etcétera, etcétera. Y esto es algo muy frecuente. Al hilo también de lo que decía Ana, yo creo que los hombres frecuentemente no es que sean inconscientes del daño que hacen. Me gustaría retomar un concepto que viene de la legislación internacional que se llama la voluntad de no querer conocer deliberadamente lo que está ocurriendo. Ignorancia deliberada. Y yo creo que eso ocurre muy frecuentemente. En plan, es que no me interesa. O sea, me están llegando avisos, ¿no?, de que está pasando algo y no quiero saber, porque no quiero que sea mi responsabilidad. Aquí te dejo con esto, ¿no? La sociedad me ayuda también. Exacto, y todo el mundo me ayuda, y incluso hay casos de fiscalistas que hacen ingeniería fiscal, ¿no?, para que eso se mantenga en el tiempo. Y me gustaría como también mencionar una cosa
Que es estos casos que además reciben una sanción social brutal las mujeres, que son los estafadores del amor, ¿no? Hay series, ¿no? Hay documentales en Netflix, ¿no? Hay mil cosas. Y además, de cuando en cuando vemos noticias, ¿no? De tal tipo se ha hecho pasar por Brad Pitt, ¿no? Y le ha estafado una cantidad de pasta increíble, ¿no? Y la gente se ríe, porque piensa, qué tonta esta tía que ha caído en la trampa de que Brad Pitt se ha enamorado de ella, ¿no? Y es como, en plan, ¿os habéis preguntado por qué no pasa al revés? Porque las mujeres no estafan amorosamente casi en este sentido a los hombres. Porque hay una historia patriarcal detrás, ¿no? Hay la creencia que el amor todo lo puede. Entonces, si tú me dices que me quieres, yo te ofrezco todo. Y ahí hay un engaño inicial desde que somos muy pequeñas, ¿no? Entonces, esta vertiente como delincuencial, perfeccionada en el tiempo, ¿no? Incluso de estafadores que salen y dan la cara, ¿no? Y están como tan contentos. Pues imagina también los casos en el marco familiar, ¿no? Que es como todo más reducido normalmente. Y que también al final en el juicio dicen, ¿ves? Al final he conseguido que no le den la pensión a los niños de tal, ¿no? Y están como casi orgullosos, que es como un acto de vergüenza tan bestia que es que no sé cómo alguien puede salir y decir, pues mira, he conseguido encasquetarle no sé qué deuda de mi mujer, o me he quedado yo el coche nuevo y ella el viejo, ¿no? Y ella para no pelear pues se queda con el poco y tal y lo acepta. Entonces, claro, yo creo que precisamente, ¿no? Lo que comentaba Raquel es que la asertividad en nuestras vidas es que nos puede cambiar todo, porque es una cualidad muy poco esperable de las mujeres, y precisamente cuando empiezas a ejercerla, ahí se producen cambios y puede ser que se produzcan otras formas de violencia, ¿no? Es decir, poner un límite, poner un punto de inflexión en una relación no es gratuito para las mujeres. Por eso también pasa tanto tiempo a veces, ¿no? Me ha gustado mucho algo que ha dicho Ana, ¿no? De que no siempre llegamos a tiempo al hacer este paso, ¿no? Pero yo siempre les digo a las mujeres a las que acompaño, ahora es lo más pronto que puedes hacerlo, ¿no? Es decir, si nos quedamos con la negativa de es que no puedo asumirlo ahora, no puedo, es como el reloj, ¿no? Esto es como una cinta de estas de aeropuerto, va a seguir andando hacia adelante y tú estás aquí puesta. Entonces tenemos que pensar en qué momento nos salimos de la cinta. Entonces me gustaría trasladar este mensaje, ¿no? Yo creo que lo que hemos hecho esta tarde aquí, ¿no? El buen trabajo que hace Asofin, creo que nos permite hablar de, aunque no estés a tiempo para aquello que habías pensado, estás a tiempo para otra cosa. Y en todo caso estás a tiempo para no dejar que te perjudiquen más. Porque al final estamos hablando del consumo de una persona entera, ¿no? Y estamos hablando que realmente el riesgo de feminicidio también se produce cuando el maltratador ha agotado tantísimo los derechos de esa persona que la ha despersonalizado, la ha cosificado, ¿no? Entonces es un momento en que puede destruirla, porque no vale nada. Y de hecho, vuelvo a la idea del suicidio de los agresores. Es una herramienta de control, de tener la última palabra y de decir, te voy a dejar con este marrón que a ver cómo te sales. Te voy a dejar con la hipoteca que vas a tener que pagar tú sola, a ver si te embarga el banco, ¿no? Y entonces, sabéis, ¿no? En los seguros que hay una cláusula expresa que excluye el suicidio. ¿Qué pasa en estos casos, no? ¿Cómo tenemos que pelear con los bancos para que entren en razón, para que den una respuesta humana y no que la ley dice no sé qué, no sé cuántos? Ya sé lo que dice la ley, soy abogada. ¿No? Lo que quiero es que me escuches y que me des una respuesta para este caso en concreto. Entonces yo creo que precisamente vuelvo a la idea inicial, ¿no? Debemos entender que lo económico en nuestras vidas es todo. Es absolutamente todo. Que podamos estar un rato aquí hoy es porque tenemos la posibilidad económica de tener un tiempo no productivo y que nos podamos permitir hablar de esto. Porque si estuvieran en otro tipo de situación, pues seguramente no me podría permitir esto, ¿no? Entonces, precisamente creo que es fundamental que en este caso, y me cojo la mochila en la abogacía, debemos tener una formación específica para comprender cómo la cuestión económica envuelve nuestra vida entera. Porque es que si no nos estamos quedando a medias siempre. Vamos a abrir un espacio para las preguntas, que sé que hay bastantes cuestiones dentro del público para que se las podáis trasladar a Marisa, a Raquel, a Carla y a Ana. Adelante. Hola.
A ver, me ha encantado lo que habéis dicho todas, porque creo que refleja la realidad. Pero yo creo que si nos ponemos a plantearnos el tema, deberíamos planteárnoslo antes de que pasen las cosas. Es decir, lo que ha dicho Ana de que una relación de pareja en el fondo no deja de ser una sociedad es una verdad como un templo. Es decir, cuando tú vas a constituir una sociedad limitada, anónima, lo que sea, vas al notario, te informas de si estás en separación de bienes, tienes una serie de garantías, si tienes una base de dinero en el banco te va a servir para que puedas hacer frente a todo eso, pero cuando te casas no se ve nada de eso. Es decir, no se habla de las capitulaciones matrimoniales que serían fundamentales en una sociedad matrimonial. No se habla de la separación de bienes. Todos esos temas se dejan. Se habla de dónde vas a celebrar la boda, dónde te vas de vacaciones y de luna de miel, pero no se habla de eso. Yo creo que mientras que no se empiece a hablar de eso, las mujeres no se nos expliquen o no expliquemos, las que ya somos mayores, a las jóvenes, qué es lo que hay que hacer en estos casos, pero antes de no se va a conseguir nada. Es decir, bueno, la labor que vosotras hacéis es impagable y si no estuvierais sería horroroso. Pero tiene que haber otras mujeres o nosotras todas que antes hagamos una labor de información a la gente joven. A la gente joven para que sepa qué es lo que puede pasar cuando esa pareja feliz tome otros caminos. No es que deje de ser feliz, a lo mejor no es que dejen de ser felices, es que simplemente crecen en distinto sentido. Entonces esa es mi pregunta, si os parece que eso es así, que sea educación. Hay un chascarrillo que se cuenta en los contextos de las organizaciones feministas que hacen acompañamiento jurídico a mujeres, ¿no? Y es que se plantea un caso prototípico, ¿no? Una señora que viene y dice, no sé, me quiero separar, pero no sé qué tal, sin que exista violencia, ¿no? Sin que exista, o sea, un divorcio es simplemente que una señora va a pedir información y entonces la abogada le dice, bueno, pues mira, vamos a ordenar todo esto y para ver las relaciones económicas y demás, vete y cógete la escritura de la casa, vete a buscar los papeles, me los traes para que veamos cómo planteamos la demanda de divorcio y tal. Y entonces dices, y le pregunta a la abogada, porque tú no sabrás si tu marido ya tiene abogado. Y entonces normalmente la señora dice, no. O sea, además estamos de bien, estamos de buenas, que no. Siguiente consulta, he buscado los papeles y no hay nada en casa. ¿Vale? Eso en un divorcio de buenas, ¿no? Que esto yo creo que Raquel nos tendría que, es decir, el tema de cuál es la relación de las mujeres con su propio patrimonio, que es lo que tiene que ver con la existencia del patriarcado, explica muchas cosas, ¿no? Entonces, es evidente que en ese contexto, ¿no? Es decir, cuando no pasa nada, efectivamente tenemos este problema, que fijaos, claro, si estamos hablando de violencia económica, ese sería como el primer estadio. O sea, tú estás viviendo con un señor que, para empezar, te quiere tangar, ¿vale? Es decir, o sea, igual no te quiere hacer mucho daño, pero por si acaso ya ha ramplado con ello, ¿no? Y demás. Entonces, estaríamos hablando como del primer estadio, con lo cual, efectivamente, sí. Es decir, tenemos un régimen económico matrimonial, en Cataluña no, pero en el resto de España sí, que efectivamente nos coloca en una situación de riesgo que, combinada además con una cultura de asunción de los cuidados, de te trataré como una reina, esto lo explica muy bien los especialistas del tema, ¿no? De tú, reina mora, no te tienes que preocupar por las cosas materiales porque tú estás para cosas más elevadas como es el amor ¿no? Y es la reproducción de la vida, es decir, para que te vas a manchar con un billete de 20 euros teniendo, ¿no? Pudiendo hacer otras cosas, ¿no? Y demás, efectivamente es un factor de riesgo. Claro, desde ese punto de vista yo estoy completamente de acuerdo en que tenemos que trabajar la vía preventiva. Claro, ¿qué pasa con la vía preventiva? ¿Qué tarda? Entonces, a mí esto, por ejemplo, yo me hice feminista porque tenía prisa.
básicamente, ¿no? Es decir, claro, es decir, que soy de una generación que hemos tenido mucha suerte, hemos vivido la expansión democrática en España y hemos visto cómo nuestra vida tenía muchísimas más posibilidades que la de nuestras madres. Cuando descubres la discriminación, dice, bueno, pues yo feminista para ver si todavía lo llevamos a tal, ¿no? Entonces, claro, el problema de la prevención es que tarda tiempo. O sea, podemos empezar a trabajar con las niñas, y yo creo que sí. Es decir, creo que era Concepción Arenal la que decía educar a los hombres y no habrá que educar a los niños y no habrá que castigar a los hombres, pues aplicado a las mujeres sería educar a las niñas y no tendremos que atender a las víctimas, ¿no? Es decir, que sería una cuestión de estas características. Pero ese tipo de cosas tardan. Entonces, que tengamos claro que cuando hablamos de lucha contra fenómenos que tienen que ver con la violencia, e insisto en que tenemos que focalizar cualquier manifestación de violencia contra las mujeres como un delito, porque eso es muy importante respecto de eso que decimos tolerancia cero, insisto, o la sanción social de la que hablamos. Tenemos que cobrar conciencia de que son comportamientos que no son adecuados, no solamente porque sean feos, ¿no? O no solamente sino porque son delitos, o sea, porque están originando un daño concreto sobre los derechos de mujeres y niños y niñas, que nos duele más, o por lo menos a mí particularmente, después de conocer ciertas realidades, me duele mucho, ¿no? Entonces, digamos que tendremos que sensibilizar, tendremos que identificar en ese nuevo contrato social que también propone el feminismo, cómo tenemos que organizar las relaciones entre hombres y mujeres para que sean equilibradas y que repartamos lo del dinero y lo del cuidado, para ir equilibrando, pero también, efectivamente, cómo protegemos a las víctimas, cómo perseguimos el delito y protegemos a las víctimas, que sería el segundo estadio, y en casos de violencia económica no lo tenemos muy claro, porque no siempre las instituciones son capaces de identificar las necesidades de las víctimas, incluso ni de reconocer los comportamientos que llevan a un... Y, en tercer lugar, cómo reparamos el daño. El combate es ese, y tenemos la mejor legislación del mundo en España, pero necesitamos afinarla porque no siempre la aplicación lleva. Entonces, educar, por supuesto, para el futuro y para el cambio social, por supuesto, sin ello no vamos a avanzar. Pero hay otras cosas que tienen que intervenirse más rápidamente, ¿no? Efectivamente, hacer leyes es muy complejo, decíamos antes, pero también les digo, en 6 meses sacamos adelante un proyecto de ley, está aquí perfectamente, quizá en esta situación... Hombre, claro, ¿vale? Es decir, que tenemos además, o sea, debemos exigirle a las mujeres que están en las instituciones que efectivamente promuevan no grandes proyectos de ley, que también, sino pequeñas modificaciones legislativas que pueden cambiar la vida de unas pocas personas, pero que es importante. Y me enrollo mucho, perdón. Salto aquí un minuto y ahora pasamos el micrófono para allá, porque a mí sí que me gustaría decir una cosa de esta reflexión. Es que en España nos da vergüenza hablar de dinero. Está mal visto hablar de dinero. Está mal visto hablar de lo que ganamos. Pero todos en general, nadie comparte su sueldo, nadie cuenta cuánto ganas, cuánto dejas de ganar. Yo tengo muchos amigos catalanes y cuando era muy joven una amiga mía catalana me dijo, porque me he mudado a Madrid y yo en Cataluña en aquella época me decía, estoy ganando 20.000 al año, ¿y cuánto se gana aquí por esto? Y yo, ¿tú cuánto ganas? Me preguntó, me quedé muerta. O sea, me quedé muerta, era como, pues yo, porque me parecía sorprendente, pero yo creo que en esto, yo que tengo hijos adolescentes y digo que en mi casa se tiene que hablar de sexo, drogas y alcohol y dinero, no nos debe dar vergüenza, porque esto es lo que mueve el mundo, señores. Solo un inciso con respecto, Patricia, a esto que has dicho y la pregunta y uniéndolo. Algo que yo suelo hablar con las mujeres cuando las acompaño en procesos de educación financiera o emprendimiento o incluso en mi entorno cercano y que chirría mucho porque también hay que poner en contexto, ¿no? La situación económica actual es la que es. Entonces, por ejemplo, una pareja que se quiere comprar una casa, yo siempre digo, cómpratela tú. O sea, no te la compres a medias con nadie. Le quieres mucho hoy. Mañana, no sé. Pero claro, también cuáles son las posibilidades de comprarse una casa una sola, ¿no? Esa también es la realidad, ¿no? Entonces, seamos realistas. Pero bueno, yo lo que animo es a que lo que vayas a firmar y lo que vayas a hacer se acerque lo más posible a la realidad.
Y me encuentro casos en los que a lo mejor amigas, compañeras, conocidas, mujeres que acompaño, que tienen un dinero o que tienen un capital, ya sea por una herencia, ya sea porque lo han ahorrado, ya sea lo que sea, pues si tú vas a poner este dinero, eso se tiene que reflejar en lo que vayas a firmar. Y esto de 50-50, porque si tú vas al banco, si vas al notario y tal, te lo van a hacer así, de leerse una escritura, no pasa nada, no tienes que ir al notario y no, te la pueden dar antes, te la pueden mandar por email, te la puedes leer y puedes ir a una asociación feminista o donde sea y que te la lean y que te la expliquen. Y si tú vas a poner el 70% para esa casa, pues sin vergüenza, o sea, es que si tú vas a poner el 70, pues tú firmas el 70 y la otra parte tendrá el 30. O sea, efectivamente hay que perder la vergüenza a hablar de dinero y apoyar a que las mujeres hablen del dinero y si tienen que dividir los céntimos, pues los céntimos se dividen. Yo le quería decir brevemente a nuestra compañera que no puedo estar más de acuerdo con ella porque contigo, porque la mezquindad, el machismo a nivel psicológico, hay muchas vertientes que hemos tocado aquí y sociales incontables, pero el machismo a nivel psicológico esconde mucho de mezquindad. Y la mezquindad está vinculada a la inseguridad y al narcisismo y a muchas cuestiones. ¿Y cuándo aflora la inseguridad? Cuando las cosas van mal. Las cosas pueden ir bien 15 años o 20 años, pero de pronto un día la maldad, la crueldad o la venganza se expresa de una forma inusitada que nunca antes se expresó. Entonces, esa prevención, no solamente hay un bebé en la sala que ya ya permeabiliza todo esto, pero la prevención también es con los mayores, con los adultos, con las mujeres de 70 años y de 80 años se hace prevención. ¿Por qué? Porque el día que salta la tecla del delito al que Marisa hacía referencia, hay que poder identificarlo. Vale que es delito, pero tengo que saber lo que es para poder acudir a quien sea y a partir de ahí el proceso que corresponda. Pero tengo que saber que eso es un delito. Y si ha acudido a cualquiera de nosotras, es que se dio cuenta a tiempo, salió de la rueda, salió de la espiral de pura perversión en la que se había metido sin saberlo. Pero claro, si no sé identificarlo, ¿cómo salgo? Da tiempo para otra pregunta más, ¿no, Patricia? Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, dar las gracias por hacer este tipo de eventos y a las que estáis ahí por exponer temas como este, que parece que de alguna manera, yo por lo menos que tenga conciencia, no se habla demasiado ni somos conscientes a nivel social de lo que es esta gran problemática, que radica en otros problemas subyacentes que parte precisamente de esto. Para empezar, lo que nos cuesta a las mujeres, ¿no? Decir, he sido víctima de violencia de género o he sido víctima de violencia económica. Yo lo he sido. Afortunadamente ya pasaron años y consecuentemente mis 2 hijos. Entonces hay que ponerle voz y hay que perder la vergüenza. Pero hay cosas que yo todavía no entiendo, ¿no? Cuando hablo de problemas subyacentes, aquí estoy leyendo récord histórico en la pobreza infantil en España, casi el 11% entre niños y adolescentes, más de 5 puntos tras prepandemia. ¿Esto es un problema subyacente de lo que estamos hablando? Sin duda alguna, sin duda alguna. El problema de autoestima, Ana lo podrá decir, que muchos de estos niños desarrollan, niños como niñas, tiene que ver mucho con ese abandono, porque es que además hay un abandono emocional afectivo, porque incluso los padres, muchos padres que pagan la pensión familiar, se creen que con eso ya cumplen como padres. Y socialmente no nos damos cuenta que hacerse cargo de unos hijos va más allá de lo meramente económico. Es darles tiempo, es darles afectividad, es darles atención. Son muchas cosas más, es ayudarles en los deberes, son muchas cosas más. Y además hay otro problema subyacente, que las madres que tenemos que hacer de madres y padres, tenemos que trabajar y es tiempo que le tenemos que robar a nuestros hijos. Ese es otro gravísimo problema, que tampoco se habla de ello. Entonces, yo creo que falta complicidad a nivel gubernamental. Por ejemplo, en el caso del derecho, yo no entiendo por qué prescriben esas pensiones alimentarias. Para empezar, hay muy poca información. A mí me pasó. Yo creía que eso no prescribía nunca.
Y bueno, de buena voluntad quieres que el padre sea padre por encima de todo, pero prescriben. Pero los hijos siguen estando ahí y las cargas se han tenido. ¿Cómo puede prescribir? No lo entiendo. Entonces, creo que a nivel gubernamental queda muchísimo por hacer, porque los niños no solo son responsabilidades de sus padres y de sus madres, sino también de un Estado. Y eso no lo estamos teniendo en cuenta. Absolutamente. De hecho, por eso defiendo que la infancia es una cuestión feminista. Porque creo que precisamente debemos atender los retos de los derechos de la infancia que han sido olvidados durante muchas décadas, ¿no? Y que generan precisamente pues, estos datos que son tan absolutamente alarmantes. Me gustaría recalcar varias cosas. Uno, creo que nos cuesta muchísimo hablar de dinero, pero nos cuesta muchísimo hablar de derechos. O sea, dar el paso de me siento en el despacho de una abogada a que me informe. O sea, yo me he encontrado con un montón de mujeres que lo viven casi como un pecado. En plan, ¿qué hago yo aquí preguntándote por esto, no? Entonces, yo creo que esto es fundamental. Creo que lo intento y que muchas compañeras lo intentan también, que la divulgación del derecho en una perspectiva de género y de infancia tiene que llegar a todo el mundo, ¿no? Porque al final tú puedes tener un catálogo de derechos maravilloso que si no lo conoces porque no te ha llegado, es como si no existiera. Es un papel como cualquier otro de cualquier biblioteca, ¿no? Entonces, esto no puede ser. Y después, porque al final hay una figura fundamental aquí que es Fiscalía. Fiscalía es el garante del cumplimiento de las leyes en nuestro Estado, ¿no? Al final, si ejerce de acusación o ejerce de defensa en los procesos, es precisamente porque entiende, ¿no?, que tiene que formar parte de esto para volver a la legalidad. Pero a mí me gustaría también destacar otras dos cosas, que es el hecho de que las familias, como cualquier otra institución, tienen que ser pensadas con unos planes contra el acoso, ¿no? Es decir, la línea roja de dónde está el delito, de dónde están las violencias, pero también unos planes de igualdad, ¿no? Es decir, ¿cómo lo hacemos para que seamos el máximo de igual posibles en la familia? Porque al final las negociaciones que hacemos en el Estado, ¿no?, las profesionales, ¿no?, cuando nos citan comisiones, etcétera, etcétera, es para que de algún modo generen un marco general en que las mujeres de cualquier parte del Estado puedan negociar también las cuestiones en su casa. Es decir, yo he visto esto en la televisión, que están hablando de no sé qué, y esto a mí me está pasando. Yo tengo derecho a reclamarte esto, ¿no? Entonces, creo que todas las que estamos aquí hemos pasado también por esto, ¿no? Porque me gustaría como decir que las que estamos aquí, estamos ahí, ¿no? Al final es como si en algún momento de nuestras vidas hemos dado un paso adelante, es porque el feminismo nos ha atrapado como única vía narrativa libertadora de lo que vivimos, ¿no? En mi caso, precisamente, ¿no?, antes que se hablaba del bebé, el bebé es nuestro hijo, pero un día estaba en mi casa, ¿no?, y mi padre, que de hecho yo creo que en muchas cosas es como súper avanzado, ¿no?, que me ha permitido el paraguas para ser quien soy hoy en día, me decía, pero bueno, es que pobre Quique, ¿no? Quique es mi pareja, ¿no? Y le decía, papá, ¿tú sabes en qué año va a llegar la igualdad de género en el mundo? En 2170 y pico. ¿Estaré yo viva en 2170 y pico? No, pues en mi casa necesito que llegue antes. Entonces necesito negociar en mi familia cómo lo hacemos, ¿no? Desde mi vuelta al trabajo, desde qué pasará si tengo un bebé, ¿no? Todo este escenario. Y esto es negociar, ¿no? Porque a los hombres se les pone la alfombra roja en estas situaciones, ¿no? Es como, tienes toda tu familia para que tú puedas seguir con tu trabajo como si no hubiese pasado nada. Y hay un bebé, ¿no? Entonces yo creo que precisamente tenemos que plantearnos cómo se trasladan los planes de igualdad que tenemos pensados para las empresas en las negociaciones en la familia, ¿no? Hay un libro que me parece fundamental, que es de la antropóloga mexicana Marcela Lagarde de los Ríos, que se llama Para las negociaciones en el amor. Yo la descubrí cuando era adolescente y pensé, un momento, que esto no es que nos encontramos, nos enamoramos, ¿no?, y tiramos adelante una historia de amor romántico. Es que vamos a negociar el contrato que tenemos. Y creo que esto nadie nos lo ha enseñado. Y debemos hablar muchísimo de esto, ¿no? ¿Cómo negociamos nuestras relaciones sentimentales? Es decir, cuando el daño ya está hecho, que como veis
quizá yo soy la especialista en daño, ¿no? Estando completamente de acuerdo en las cuestiones preventivas, hay una reivindicación del movimiento feminista español, concretamente la Asociación de Mujeres Juristas Temis ha hecho varios trabajos sobre la necesidad que para situaciones como las que has contado funcione una herramienta que ha estado metida permanentemente en la legislación, pero que no hemos conseguido que funcione adecuadamente, que es el Fondo de Garantía de Pensiones de Alimentos, para que el Estado, en este caso, actúe como pagador y pueda reclamarle a los no pagadores las cantidades que efectivamente se escatiman y se roban a los menores de su manutención, porque eso es un robo. Insisto en los aspectos delictivos, porque a veces efectivamente, o sea, no basta con contar la violencia económica como un problema de convivencia y de relaciones desequilibradas entre hombres y mujeres. Cuando un padre deja de pagar la pensión de alimentos, está robándole el futuro a sus hijos y está poniendo en una circunstancia de necesidad económica, que la compañera ha explicado maravillosamente bien, a una mujer. Y eso es un delito. Y por lo tanto le tenemos que exigir al Estado herramientas para proteger a las víctimas y reparar el daño. Y ya me callo para siempre. Como la compañera hablaba de los niños, de la pobreza y de cómo eso se convierte en endémico, prueba de los derechos no ejercidos es que, estaréis de acuerdo conmigo, aún no lo hemos dicho, casi el 100% de las mujeres que salen de una situación de violencia económica salen perdiendo. Con tal de salir, salen perdiendo. Llega un punto en el que no pueden más. Y siempre salen perdiendo. Más o menos, pero dejan atrás mucho de lo que era su esfuerzo y mucho de lo que fue suyo. Prefieren dejarlo atrás. Bueno, hay un punto en el que es respetable y no le puedes pedir a nadie tampoco que abandere ninguna causa cuando ya está agotado, extenuado y tiene otras cuestiones por las que pelear, ¿no? Y en relación a esa situación de falta de valores o de falta de cuidado de la infancia, que para mí, insisto, es cuidado de la sociedad en su conjunto, para no crear autoestimas debilitadas de forma pandémica, hay unas preguntas muy sencillas que yo creo que si nos las hacemos, quizá no sabemos responder. Y es una pequeña reflexión que podemos hacer íntimamente. ¿Qué es el amor? ¿Qué es la protección? ¿Qué significa proteger y qué significa ser cuidado? ¿Qué significa querer bien y qué significa el respeto? Sin estos planteamientos no hay posibilidad de hacer un acuerdo de pareja, una viabilidad de convivencia en la pareja y no hay posibilidad tampoco de sentarse, que por cierto es muy sano, que lo planteamos siempre en terapia de pareja, sentarse cada poco y decir, oye, ¿cómo vamos? ¿Qué tal va el contrato? ¿Se nos están pasando algunas cosas? ¿Tú te encuentras bien? ¿Te sientes realmente cuidado? ¿Estamos manteniendo aquello que se supone que había que mantener? ¿Cuánto de tu proyecto de vida estás sacrificando por seguir con este otro proyecto? Porque quizá ya no es el más acorde a ti o el que más se ajusta a tu identidad. Y sin estas preguntas, que las podemos inculcar aunque tengamos que trabajar fuera de casa 8 y 12 horas, porque los niños se sienten perfectamente queridos cuando saben que su figura de apego está ahí, aunque no siempre esté físicamente disponible. Aunque mamá tenga que trabajar y papá tenga que trabajar, si a mí me han construido este mundo de seguridad, no importa. Yo te espero y cuando vuelvas a trabajar pues te habré echado de menos, pero yo te espero. Sin estos planteamientos yo creo que no hay posibilidad de construir una sociedad mejor en la que en un momento dado digamos, bueno, yo como mujer esto no lo consiento y también, bueno, yo como hombre ni de broma me voy a colocar en esta posición. Raquel, una idea para cerrar. Bueno, es que justo estaba pensando que... Sí, pues vamos con la pregunta primero, ¿te parece, Raquel? Vale, ¿se oye? Felicitar a la mesa por habernos ampliado el foco. Y yo también soy partidaria y quiero señalar la urgencia. Todos los que estamos aquí, a lo mejor teníamos que salir en la manifestación con el cartel que tenemos hoy aquí, porque realmente yo he ido bastantes años, creo que 5, a los cursos que daba la Autónoma sobre violencia. Y cuando comíamos, eran cursos intensivos de mañana y tarde, y cuando comíamos, comía con 2 amigas enfermeras que ya aplicaban el protocolo con todo lo que supone que una mujer tarda en abrirse y todas las puertas que se le van dejando abiertas hasta que por fin confía en ese profesional. Y había un momento en que todo se cerraba porque ¿dónde voy si no tengo un duro? ¿Dónde voy si no sé lo que hay en el banco? ¿Dónde voy si me sigue diciendo que hay deudas porque ha comprado una casa en el pueblo? Pero jamás hemos visto unas cuentas. Entonces, detrás hay un miedo, no solo un desconocimiento, hay un miedo, porque miedo a preguntar, miedo a que sospeche, miedo a que ¿por qué quiero yo saber ahora?, ¿no? Entonces, esa violencia que también la sociedad ha ejercido, porque hasta hace poco, cuando una mujer pedía una excedencia por maternidad y tenía todos los derechos, pero no había una cotización. Eso ha supuesto a que mujeres de mi edad
han tenido que prorrogar o van a tener económicamente un salario menor. Realmente eso ya es la sociedad, se ha corregido, pero se ha corregido sin un carácter retroactivo, se ha corregido a partir de un momento. Bueno, yo sí que soy partidaria de la urgencia y termino diciendo que la gente cuando se casaba por la iglesia tenías que hacer un cursillo que había hasta algunas cositas de sexualidad y no sé qué, o sea, algo como muy necesario, ¿no? Muy necesario, que abrió los ojos, como en la mili les enseñaban a escribir a los que no sabían escribir, pues igual, ¿no? ¿Por qué no en los juzgados hay una serie de explicaciones de este contrato? ¿Por qué no, igual que hay una clase de literatura, hay una clase de economía que se viene diciendo por el tema de las hipotecas, tanta gente como se ha visto engañada? Bueno, algo relacionado con la pareja y la construcción económica de la pareja, y separo el amor, y separo la ilusión y separo las pasiones, sino la construcción económica. Hay que comer los garbanzos todos los días. Bueno, ¿y esto cómo se hace? ¿Quién los hace? ¿Quién los compra? ¿Y de dónde sale esto? Entonces yo creo que eso sí que es urgente. Y es urgente que se trabaje en los medios de los colegios, de los institutos, de las asociaciones y, bueno, por parte vuestra, porque podéis escribir libros, hacer protocolos y llevarlo a cabo, que sea realmente, que se vaya revisando. Y sí que hay estrategias en otros países que nos puedan ayudar a dar el pistoletazo de salida. Pero gracias por habernos abierto el foco. Totalmente. Raquel. Bueno, pues yo escuchando lo último me uno a Marisa y debe ser que soy negativa y me quedo con la urgencia que decía la compañera y lo actual. Entonces, por supuesto que hay que trabajar de cara a futuro y eso es el largo plazo, mediano plazo que necesitamos, pero yo creo que el 8M, esa es una de lo que tenemos ya para el sábado y yo creo lo que hemos estado hablando de tolerancia cero. Yo creo que todos y todas podemos hacer muchas cosas y implicarnos en el resultado, ¿no? Implicarnos en la urgencia, en lo que está pasando ya y lo que escuchamos al vecino o a la vecina y si somos médicos o médicas cuando llegan determinados casos. Yo creo que hay mucho que se puede hacer y lo que hay que hacer es el ahora y construir de futuro, pero la urgencia yo creo que me parece súper importante. Y si trabajas en un banco también. Muy importante, ¿no? Sí, la escucha y no creer. Además, esta figura del maltratador como monstruo, yo creo que eso hay que quitarlo. Eso no es cierto. Estamos todos y todas hartas de oír en las noticias y demás que era mi vecino, normal, le conocíamos todos. O sea, no, hay muchas señales que podemos incorporar y que podemos implicarnos. Hay que implicarse en lo colectivo, en lo comunitario y en el sábado yo creo que hay una gran respuesta de reivindicación y de acción de la hora. Bueno, antes de pasarle el testigo a Patricia para que cierre este acto, voy a pediros un gran aplauso para estas 4 expertas que nos han ampliado en foco, para Marisa, para Raquel, para Carla y para Ana.